Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Ley número 264, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, parte 1. Henry Valdelomar Chávez, politólogo e internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Fue director distrital de Migración en el Ministerio de Gobierno y director de la Dirección Departamental de Autonomías en Santa Cruz. Maestría en Administración de Empresas, Universidad NUR. Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Territorial, Universidad Andina Simón Bolívar y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Fue viceministro de Seguridad Ciudadana. Objetivos: conocer y difundir la importancia de la participación de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil en su conjunto en la materia de seguridad ciudadana del país. Henry Valdelomar Chávez, viceministro de Seguridad Ciudadana. En las próximas sesiones, a partir de esta conversación, vamos a abordar un tema que sin duda preocupa a la población. Es un tema que ha adquirido una fuerza muy particular en los últimos tiempos, el tema de la seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad, muy probablemente esta expresión está asociada a la emergencia del Estado-Nación. Cuando el Estado-Nación surge en el espectro político universal, este concepto estaba asociado a la necesidad de garantizar la seguridad en términos territoriales, a garantizar la soberanía, a garantizar el control explícito sobre todo el territorio del Estado-Nación naciente. Cuando se abordaba la problemática de seguridad, entonces se establecía una suerte de preeminencia sobre la seguridad estatal, sobre la seguridad individual de los ciudadanos o de las personas. Desde que surge el Estado-Nación, el concepto de seguridad requería de que el Estado-Nación cuente con todos los dispositivos o medios necesarios para garantizar esa seguridad del Estado. De modo que a través de él, entonces, podría garantizarse el desarrollo y la fiabilidad del desarrollo de la comunidad. Durante la Guerra Fría emergieron 2 escenarios o 2 conceptos que estaban vinculados a este origen del concepto seguridad, reitero, asociado a la emergencia del Estado-Nación en las formas distintas de organización de Estado que han emergido desde 1648. Durante la Guerra Fría había 2 conceptos: la seguridad externa y la seguridad interna o pública. La seguridad externa tenía aquel propósito que habíamos indicado minutos atrás, aquel en el que tenía que garantizarse única y exclusivamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional, la subsistencia y fundamentalmente la continuidad del Estado-Nación. Esta tarea, vital para la seguridad del Estado, estaba destinada única y exclusivamente a ser realizada por las Fuerzas Armadas.
Aún hoy todavía se concibe ese rol asignado a las Fuerzas Armadas de garantizar la integridad territorial, la soberanía y la subsistencia del Estado-Nación. En tanto que la seguridad interna, o la seguridad pública, así también mencionada en otros textos, tiene el propósito de garantizar el orden público, el respeto a las leyes, el respeto a la Constitución. Y esta tarea era asignada y es asignada en la mayoría de los estados a la policía, a las fuerzas policiales. Concluida la Guerra Fría, finalizada este sistema de orden internacional y con la caída del muro de Berlín, este concepto en el que existía mayor nivel de prevalencia, mayor nivel de fuerza al tema de la seguridad nacional, que dio origen, entre otras cosas, durante la década del 70 en adelante, al concepto y a la doctrina de la seguridad nacional, donde en alguna medida prácticamente los derechos individuales, los derechos consagrados en distintos instrumentos internacionales desde la Declaración de los Derechos Humanos desde 1945 y las sucesivas generaciones de derechos humanos, quedaron subordinadas al concepto de la seguridad nacional. Sin embargo, concluida la Guerra Fría, fue necesario plantearse y replantearse este concepto, plantearse si evidentemente era indispensable que esté subordinada los derechos humanos al principio de la seguridad nacional. Y a partir de 1990 y en los próximos años empezó a desarrollarse un cuestionamiento muy agudo y muy severo a ese concepto tan tradicional que durante más de 300 años estuvo vigente en la organización del Estado en el mundo entero, ya sean estos países con un nivel importantísimo de desarrollo o aquellos que estaban asomándose a niveles de desarrollo bastante significativo. En el siglo XXI entonces está adquiriendo y ha adquirido a partir de ese cuestionamiento que se ha generado después de la caída del muro de Berlín a la consistencia y a la eficacia del concepto de seguridad nacional, se ha adquirido, decía yo, el concepto de seguridad una trascendencia mucho más importante. Está ocupando hoy en distintas partes del mundo un escenario muy importante. Es más, prácticamente en América Latina constituye el primer tema en la agenda pública en todos los países de América Latina. Los problemas de seguridad ya no son solo cuestión de eficacia técnica o, en todo caso, el incremento de personal policial no es solo cuestión de la existencia de más o menos efectivos policiales realizando sus labores en las distintas calles, ciudades de América Latina y el mundo, sino excede ese concepto tan tradicional que ayer se manejaba de que seguridad ciudadana era una ecuación equivalente a mayor cantidad de efectivos policiales realizando su labor de control en los distintos escenarios urbanos y rurales de los países de América Latina. Hoy tiene implicaciones mucho más profundas, mucho más importantes. Las implicancias están asociadas fundamentalmente al ejercicio pleno de los derechos fundamentales consagrados en los distintos instrumentos internacionales y a los que la Constitución Política del Estado desde el 2009 nos hemos adscrito a todas y aquellas declaraciones y derechos que están reconocidos en los distintos instrumentos jurídicos internacionales que han sido elaborados para este efecto. Pero no únicamente están abordando o tienen implicancias en materia del cumplimiento y eficacia de los derechos humanos, sino que la seguridad ciudadana está también implícitamente asociada a garantizar y consolidar cada vez un mayor nivel de cohesión social. Está asociada a la elaboración de políticas públicas, está asociada inequívocamente, en definitiva, a la organización social que una sociedad pueda dotarse. Hoy, en el siglo XXI, advertimos la incidencia que la globalización, fenómeno que hace algún tiempo atrás ha adquirido algún nivel de fuerza y que en alguna medida también se ha extendido con mayor nivel de profundidad a partir de la caída del muro de Berlín, de modo que la globalización no solo tiene efectos positivos en materia del comercio internacional, sino también trae consigo algunas dificultades y algún nivel de contaminación en el incremento de la criminalidad.
Por ello es que los nuevos problemas que emergen del proceso de la globalización, de los efectos nocivos, de las diversas formas de manifestación de la criminalidad, requieren entonces soluciones nuevas también. Estas soluciones nuevas requieren en todo caso un ejercicio mucho más complejo e integral de análisis de cada uno de los factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana. Diversos autores en esta área novedosa que se está desarrollando en el campo académico plantean la necesidad de la colaboración interinstitucional en la prevención de riesgos. La tendencia es que los modelos de seguridad ciudadana del futuro sean cada vez más mixtos, es decir, que haya participación del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, con ello permitir generar un sistema cada vez más ordenado, buscando fundamentalmente el equilibrio entre algunos valores sociales muy importantes, como por ejemplo el principio de la justicia social, de la equidad y de el equilibrio, la justicia entre los valores sociales más importantes. Evidentemente, lograr armonizar estos y otros valores como la tolerancia, como las buenas prácticas en materia de la cultura de seguridad ciudadana, resultan ser tareas bastante difíciles de lograr armonizar. Para ello se requiere la creación de un sistema integrado y eficaz de seguridad, que es un reto que va a requerir y exige un mayor nivel de conocimiento profundo de los enfoques y estrategias que tendrán que desarrollarse para garantizar en definitiva el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Qué es lo que podríamos definir entonces como seguridad ciudadana ya en esta etapa del siglo XXI con este escenario de cambio, de cuestionamiento a las viejas formas de entender el concepto de seguridad e identificando cada uno de los factores de riesgo que la globalización está generando a partir de una dinámica cada vez más compleja? Debe entenderse seguridad ciudadana como un bien público, es decir, aquel orden deseado por la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, en un orden democrático que debe permitir eliminar todo tipo de amenazas que emerjan de la violencia en la población y que permita generar condiciones propicias para la convivencia y la relación cada vez más armónica y pacífica. Concierne, en esencia, en definitiva, a la tutela efectiva de una parte amplia del espectro del ejercicio de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a otros derechos inherentes al ámbito más personal, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el disfrute del patrimonio, entre los que se pueden mencionar como valores fundamentales que la seguridad ciudadana tiene la obligación de preservar y garantizar. Generalmente la población asocia la seguridad ciudadana simplemente a la eliminación lenta y progresiva de la reducción o de los índices de delincuencia. Debemos señalar que aquello es tan solo una parte de todo este esfuerzo de despliegue de recursos humanos, tecnológicos, organizacionales en materia de seguridad ciudadana, el simplemente eliminar los índices de delincuencia. La seguridad ciudadana tiene una concepción mucho más integral que supera la sola reducción de los índices de delincuencia. Los índices de delincuencia en todo caso es una parte del concepto de seguridad ciudadana, es la concepción objetiva que la población en alguna medida puede percibir en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la seguridad ciudadana tiene otra dimensión, la dimensión subjetiva. Y es allí donde está planteado el desafío de generar acciones cada más efectivas que permitan ir eliminando progresivamente y diluyendo los altos índices de percepción negativa en materia de seguridad ciudadana. Para ello, entonces, se requiere desarrollar todo un sistema complejo, integral y, como lo señalan varios autores, en el que participen diversas instituciones, no únicamente aquella que inicialmente estaba determinada para garantizar la seguridad ciudadana, esto es la institución policial. Evidentemente, la institución policial tiene un papel protagónico, y así lo establece la Constitución, de garantizar la paz y el orden público.
Sin embargo, no es suficiente. Es necesario que haya una concurrencia de voluntades, capacidades y esfuerzos de otras instituciones públicas como también de otras organizaciones del ámbito privado y por supuesto de la sociedad civil, de modo que la concurrencia de voluntades, capacidades y esfuerzos de estos tres niveles, de estas tres fuentes de acción y de actividad, van a permitir entonces tener resultados en materia objetiva, en seguridad ciudadana, pero también en materia subjetiva, en seguridad ciudadana. Decíamos que la globalización es un fenómeno que ha generado algún nivel de dinámica compleja a la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y al sistema productivo económico en generalidad, en el conjunto de actividades que desarrollamos. ¿Qué es lo que ha provocado la globalización? ¿Cuáles son aquellas, diríamos, circunstancias que ameritan ser señaladas? Por ejemplo, es evidente que la organización internacional, las mafias internacionales, ya sea en el tráfico de estupefacientes, tráfico de drogas, tráfico de personas, en alguna medida han superado y han logrado penetrar las fronteras de diversos países. Estas también han incidido o tienen algún nivel de efecto en las instituciones que deben regular tanto la administración de la justicia como también las acciones pertinentes a la lucha contra la delincuencia. La globalización se constituye en un sistema promotor de muchas otras formas de oportunidades para la criminalidad en los diferentes planos sociales, creando oportunidades de economías informales, enriquecimientos ilícitos a través de todas formas de delincuencia, desde crímenes económicos y financieros a partir de la economía legal que lleva a los actores a la economía ilegal. Delitos contra el medio ambiente, la generalización del narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo, el fraude, la corrupción de altos dignatarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, promovida por la empresa privada, transnacionales y la mafia internacional. Todas estas formas delictivas ha determinado el surgimiento de un sector social descontento que también manifiesta y exige acciones para luchar contra estos factores de contaminación en la vida social. Estos elementos, en todo caso, hay que tener en cuenta y es importante entonces señalarlos. Por tanto, sintetizando, finalizada el siglo XX, la concepción de seguridad estaba únicamente asociada al propósito de garantizar la seguridad nacional, esto es, garantizar la integridad territorial, la soberanía y la independencia del Estado-Nación. Concluida la Guerra Fría, ese concepto, algo limitado, restringido en función de las características políticas que el escenario internacional vivía, diluido ese orden internacional de la Guerra Fría, surge la necesidad de replantearse el alcance y la profundidad del concepto y fundamentalmente la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. De ahí emerge entonces la posibilidad de enriquecer el concepto de seguridad asociado a la garantizar ese orden democrático a partir del ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Sin embargo, concluida la Guerra Fría, se asoma y se introduce en el escenario internacional, en las economías nacionales, en las sociedades nacionales, riesgos que antes de la Guerra Fría muy probablemente no se advertían con la consistencia y fuerza que hoy se advierten y que es producto de la penetración, la expansión y profundización de los efectos negativos de la globalización, traducidos estos en un incremento de la criminalidad, traducidos en un mayor despliegue de recursos técnicos que la criminalidad internacional tiene, provocando entonces situaciones algo mucho más complejas que las que se vivían en el siglo XX. Esta realidad compleja que estamos señalando, muchos autores entonces plantean la necesidad de abordarlos de forma integral, de forma en que las distintas instituciones, no únicamente la policía boliviana o las instituciones policiales en términos generales, sino también otras instituciones
del campo público como también del sector privado y fundamentalmente la sociedad civil participen en el desarrollo de una cultura de seguridad ciudadana, en el cultivo de un conjunto de valores, principios que permitan ir neutralizando aquellos factores de riesgo que hemos señalado y que son producto de la presencia y la emergencia de factores que provienen de la globalización y el nivel de contaminación. Por tanto, entonces, la seguridad ciudadana, reitero, no constituye simplemente en la reducción de los índices de delincuencia. La seguridad ciudadana constituye en generar espacios propicios para el cultivo de valores que estén direccionados naturalmente a preservar tres valores muy fundamentales que la sociedad tiene: la vida de las personas, la integridad de las personas y el patrimonio de las mismas. En función de esto que hemos planteado es que se formuló y promulgó el pasado 31 de julio la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana, recogiendo estos elementos, recogiendo lo que en el pasado constituía la seguridad nacional, haciendo una, en todo caso, autocrítica al comportamiento que se tuvo con ese concepto que caracterizó fundamentalmente durante todo el periodo desde 1945 hasta finalizada la década del 80, y la presencia de estos elementos particulares que la globalización genera frente a un escenario cada vez más complejo que la sociedad cuenta. En los próximos minutos, entonces, empezaremos a abordar cómo es que estos conceptos, estas premisas básicas que están plasmadas en distintos autores, han sido recogidas por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en función de desarrollar y permitir al país contar con una herramienta normativa que permita entonces abordar los múltiples desafíos que la seguridad ciudadana exige en materia de convivencia pacífica, en materia de generar condiciones propicias para una vida en armonía. Síntesis. Finalizando el siglo XX, la seguridad estaba restringida solamente al territorio y la soberanía del Estado-nación, garantizando la integridad de éste. En la década de los 90 entra en cuestionamiento dicho concepto, adquiriendo mayor trascendencia en el siglo XXI. Esta trascendencia se ve reflejada en un conjunto de factores. El principal es el trabajo conjunto de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil del país en la implementación de la seguridad ciudadana, formando de esta manera un sistema integrado y eficaz. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, habíamos indicado entonces los antecedentes teóricos a vuelo de pájaro que en alguna medida han incidido y han sido tomados en cuenta para la elaboración de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que fue promulgada el pasado 31 de julio, juntamente con una otra norma que también constituye la arquitectura normativa que se pretende desarrollar en materia de seguridad ciudadana. La Ley 264 está constituida por 72 artículos, disposiciones finales y unas disposiciones transitorias. Este es el cuerpo normativo que contiene la Ley 264, distribuidos, había dicho, en 7 capítulos. El día de hoy mi persona comentará los 2 primeros capítulos y los colegas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana nos comentarán en las próximas sesiones los restantes 5 títulos que cuentan la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es importante, sin embargo, señalar la estructura que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
En principio, en función de que el propósito es preservar y garantizar tres valores fundamentales que están consagrados tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos, la vida, la integridad de las personas y el patrimonio, en el artículo número 5 del primer título de la Ley 264 se enumeran un conjunto de principios. 14 principios están allí enumerados que pretenden constituir las orientaciones necesarias para la elaboración de los planes, proyectos y programas en materia de seguridad ciudadana. Creo que es importante señalar uno de esos principios de los 14 que están allí mencionados para advertir este cambio de página, este cambio de enfoque o concepto que antes, habíamos dicho, hasta la Guerra Fría había caracterizado el abordaje de las estrategias, los planes y, en definitiva, las políticas públicas en materia de seguridad. Uno de estos principios señalados en el artículo número 5 establece el enfoque o la priorización de la víctima, es decir, la priorización del individuo, la priorización de los derechos del ciudadano a ser preservados. Es por ello que entonces aquí advertimos esta fuerza que la ley le establece de desarrollar todos los medios necesarios para garantizar ese derecho fundamental que corresponde a cada ciudadano y ciudadana en Bolivia de ser preservada su vida y desplegar todos los recursos técnicos, logísticos, institucionales que permita otorgarle certeza al ciudadano de que su vida está protegida, de que su patrimonio está protegida y que, por supuesto, habrá menos posibilidades, menos escenarios en los que su integridad física sea lastimada, deteriorada. En el artículo 3 también se recoge aquello que habíamos indicado que muchos autores planteaban frente a la complejidad de los factores de riesgo que transversalizan la vida cotidiana de los ciudadanos y la necesidad de la concurrencia de distintos esfuerzos de las diversas instituciones públicas y privadas que cohabitan, que participan en la dinámica cotidiana de la actividad productiva, económica, social, cultural, tecnológica, etcétera, etcétera, de cualquier sociedad, cualesquiera sea su desarrollo tecnológico, las características culturales que ésta cuenta. Y es así entonces que en el artículo 3 se establece, en su parágrafo 2, tres pilares fundamentales sobre los cuales van a construirse un conjunto de puentes que van a permitir transitar sobre estos puentes los distintos esfuerzos de los distintos niveles de gobierno que el Estado plurinacional cuenta. ¿Cuáles son esos tres pilares que señala el artículo 3 en su parágrafo 2? El primer pilar lo constituye aquella definición que establece la ley, el artículo 3, de que la seguridad ciudadana ya debe considerarse como una corresponsabilidad institucional, es decir, debe existir la concurrencia de esfuerzos y propósitos en función de lo que establece además la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en el que la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente y por tanto entonces son los distintos niveles de gobierno, central, municipal, departamental, autonomía indígena, originaria y regional, las que tendrán que desarrollar capacidades, desplegar sus recursos para poder abordar de forma cada vez más eficaz las necesidades que la población demanda en materia de seguridad ciudadana. Un segundo pilar que el artículo 3 plantea es que es indispensable la participación ciudadana. Sin ella sería quizás insuficiente el esfuerzo y el despliegue de recursos económicos que realicen los distintos niveles de gobierno para tratar de desplegar las herramientas de tecnologías y recursos humanos para brindarle a la población niveles cada vez más óptimos en materia de seguridad ciudadana. Requerimos, y es indispensable, y así lo establece la ley, que la ciudadanía asuma la parte que le corresponde en términos del desarrollo de determinados hábitos o buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana. Y un tercer pilar que establece la ley es la necesidad del permanente control de las organizaciones de control social. Hace algunas semanas atrás la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha aprobado la ley de participación y control social y en todo caso esa normativa enriquecerá
el propósito de darle consistencia a estos tres pilares que van a sostener todo el esfuerzo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sobre estos tres pilares, entonces, la ley contempla la construcción de 4 carreteras, o mejor dicho, sobre estos 4 pilares se construyen 4 carreteras, de modo que esta corresponsabilidad institucional, la participación ciudadana y el permanente control de las organizaciones de control social puedan desarrollar sus capacidades, de modo que paulatinamente se vayan disipando aquellas aristas filosas que constituyen los factores de riesgo para la seguridad ciudadana, de modo que entonces vayamos alcanzando cada vez niveles más crecientes y óptimos en términos de seguridad ciudadana, en la reducción progresiva de la delincuencia y de la criminalidad, pero también la reducción progresiva en términos subjetivos de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son esos 4 puentes? El primer puente es el proporcionarnos en el Estado plurinacional un régimen normativo que aborde y ataque puntualmente cada uno de los factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana. Así, por ejemplo, el mismo día en que se promulgó la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se promulgó la ley de la trata y tráfico de personas es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana, y entonces esa norma aprobada simultáneamente con la Ley 264 pretende atacar todos aquellos escenarios, todas aquellas circunstancias o condiciones que favorecen a la delincuencia a cometer ese delito y, lamentablemente, violentar los derechos fundamentales, tanto de adolescentes, niñas, adolescentes, como de personas adultas en el tráfico de personas, con la finalidad de la explotación laboral en algunos países de la región, la explotación sexual o, peor aún, la explotación o tráfico de órganos. Por ello es que entonces fue indispensable contar con una norma que controle, regule y modifique en todo caso algunas conductas que permiten la ocurrencia de este delito, la trata y tráfico de personas. Así también, en este marco normativo, en esta arquitectura que pretende construirse, esta primera carretera de orden normativo que se está diseñando y construyendo, se ha aprobado la Ley del Control y Expendio de las Bebidas Alcohólicas. Estadísticamente se ha corroborado, a partir de un estudio no solamente en el país, sino en América Latina y en el mundo entero, que uno de los factores que determinan el incremento de muertes y heridos en hechos de tránsito es por el consumo en exceso de bebidas alcohólicas, que provoca lamentablemente situaciones en las que vidas humanas se pierden o lamentablemente heridos de gravedad. Por ello es que se ha aprobado también la Ley del Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas con el propósito de generar de forma progresiva y responsable un consumo responsable, valga la redundancia, de las bebidas alcohólicas. No se pretende eliminar el consumo de bebidas alcohólicas, habida cuenta que esta es parte inherente a todas las sociedades, a todas las civilizaciones, pero es importante generar en la población una conducta responsable del consumo de este tipo de bebidas para ir disminuyendo progresivamente estos índices de hechos de tránsito que provocan, reitero, muertes u heridos. Hay otras normas que están siendo previstas a ser abordadas, como por ejemplo la Ley de Faltas y Contravenciones, que son aquellas que generan en la mayoría de los casos situaciones de mucha tensión y que provocan dificultades para generar niveles de convivencia. Y entonces se prevé en los próximos meses, el próximo mes muy probablemente, la aprobación de la Ley de Faltas y Contravenciones. Así también está prevista en esta estructura normativa, en este régimen normativo, en esta primera carretera que nos vamos a dotar los bolivianos y bolivianas para poder atacar los factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana, una ley de armas, explosivos y temas relacionados. Ya hubo una aproximación a esta materia cuando hace algunos meses atrás, a raíz de un hecho luctuoso durante la marcha de un sector de los mineros cooperativistas,
en una circunstancia lamentable, murió uno de los mineros a raíz de la explosión de cartuchos de dinamita y que lamentablemente esta circunstancia empañó todo un intento y esfuerzo por tratar de encontrar una solución pacífica a una demanda realizada por un sector productivo del país. A raíz de ese lamentable hecho y los antecedentes que se tenían ya conocimiento en el país sobre el uso de este tipo de explosivos, se aprobó mediante decreto supremo la limitación y prohibición absoluta del uso de explosivos en manifestaciones sociales o marchas en virtud del grave riesgo que significa el uso de estos explosivos, no solamente para quienes están marchando, sino para quienes en alguna medida estarían en las proximidades de este tipo de marchas. Próximamente también se trabajará de forma muy explícita y muy precisa la ley de armas, la ley de explosivos y temas relacionados. Estas y otras normas constituirán entonces esta carretera, esta primera carretera donde tendrán que transitar todos y todas las bolivianos y bolivianos para ir corrigiendo determinadas actitudes. Algunas de ellas muy probablemente van a requerir ser perfeccionadas en el ámbito de cada una de las entidades territoriales municipales en función de las características que estos gobiernos o estos municipios cuentan. Particularmente, por ejemplo, la ley de control y expendio de bebidas alcohólicas, que en un artículo de esta ley establece la posibilidad de que los gobiernos municipales, a través de sus consejos, elaboren normas explícitas que regulen determinadas fiestas patronales u otras actividades en las que evidentemente hay consumo de bebidas alcohólicas. Una segunda carretera que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana contempla es la incorporación de tecnología preventiva. Estamos prácticamente en el siglo donde los avances tecnológicos, fundamentalmente en las tecnologías de información y comunicación, constituyen una nota característica, inequívoca y prácticamente que es parte inherente a la vida de cada uno y de cada una de las y de los bolivianos. No hay ciudadano que no haya tropezado o en alguna medida incorporado en su vida cotidiana el uso de estos recursos que son producto del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Y por tanto, entonces, para disipar aquellos espacios donde la penumbra existe en materia de factores de riesgo, en materia de seguridad ciudadana, es indispensable, es ineludible, es una decisión inequívoca que debe adoptarse en políticas públicas, la apropiación de estas tecnologías de comunicación. Y para ello, por ejemplo, se tiene contemplado, y así lo está establecido en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la implementación de las cámaras de control y vigilancia inteligente, particularmente en aquellas ciudades de mayor densidad poblacional. Estamos hablando de las 4 ciudades del eje central: La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. Muy probablemente a partir de los resultados que nos brinde el censo nacional que se llevó a cabo en el mes de noviembre y que serán proporcionados en los próximos meses, nos permitirá advertir que hay ciudades intermedias que han alcanzado un crecimiento poblacional muy significativo y que también podrán contar con este servicio de cámaras de control y vigilancia inteligente en aquellos escenarios donde la policía ha advertido, a partir de un estudio estadístico, de una frecuencia y recurrencia de hechos delictivos. Así también la implementación, por ejemplo, de los dispositivos tecnológicos denominados GPS en el transporte público interdepartamental de pasajeros en una primera fase, y luego se extenderá a otras modalidades de transporte de pasajeros para poder ejercer el debido control a este tipo de transporte de pasajeros, de modo también de ir eliminando aquellos factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana, como es el exceso de velocidad o, en todo caso, itinerarios que no garantizan la seguridad e integridad de los pasajeros. También es importante señalar que en tecnología preventiva se contempla la incorporación de uso de plataformas virtuales. Así, por ejemplo, la policía contará en los próximos
meses el sistema denominado SIGOSEC, el Sistema Georreferencial de Seguridad Ciudadana, que permitirá a cada oficial de policía contar con información en momento y tiempo real sobre un ciudadano, sobre un vehículo o cualquier otra circunstancia, habida cuenta que este sistema de información estará integrado con la información y datos que el sistema de identificación cuenta y otras fuentes de información que tendrá que desarrollarse a partir de un progresivo desarrollo y la elaboración de un sistema de datos, una base de datos, un sistema de monitoreo que permita contar con información. El sistema georreferencial de seguridad ciudadana ya prácticamente han sido capacitadas las principales comandos departamentales de las 4 ciudades más importantes con la proporción de los dispositivos tecnológicos denominados tablets a personal policial para su uso efectivo. Progresivamente se incorporarán los otros dispositivos tecnológicos, particularmente de uso de plataforma virtual, como por ejemplo la plataforma Ciudad Segura, que está definida para el uso del ciudadano, para que éste a su vez pueda también proporcionar información y se vaya eliminando lo que en términos técnicos se denomina la cifra negra. Una otra carretera, la tercera carretera, es la construcción de infraestructura. Los dispositivos tecnológicos, el desarrollo de conductas y hábitos vinculados a una creciente cultura en seguridad ciudadana requiere y va a requerir indispensablemente que haya infraestructura que pueda cobijar a estos dispositivos tecnológicos que se van a implementar y que pueda también permitir desarrollar en la ciudadanía hábitos y cultura ciudadana. Y la ley entonces establece la necesidad de la construcción de infraestructura adecuada para la instalación, por ejemplo, de los centros de monitoreo, de todos los sistemas que se vayan a implementar, el centro de monitoreo de los GPS, del transporte de pasajeros interdepartamental, el centro de monitoreo de las cámaras de control y vigilancia inteligente y otros sistemas que se van implementando, van a requerir de una infraestructura que pueda albergar a todos estos sistemas, dispositivos tecnológicos que van a requerir estar permanentemente, cámaras como es pantallas, las UPS, etcétera, etcétera. Pero no únicamente se van a construir centros de monitoreo, también la ley prevé la construcción desde un enfoque totalmente distinto de recintos penitenciarios que permitan a quienes están privados de libertad por haber incurrido en algunos delitos y hayan sido sancionados con penas privativas de libertad, no simplemente se constituyan estos escenarios, recintos penitenciarios en centros de retención, sino implementar en los recintos penitenciarios centros productivos, empresas productivas penitenciarias que permita a quienes en alguna medida han sido privados de su libertad poder adquirir algunos hábitos o desarrollar algunas competencias y fundamentalmente constituirse en personas que puedan contar con la posibilidad de desarrollar actividades productivas, no solamente de sobrevivencia, como ocurre en la mayoría de los recintos penitenciarios donde en algunos casos se elaboran determinados productos, pero que sin embargo estas actividades únicamente están destinadas a la sobrevivencia. El propósito es que los recintos penitenciarios y las empresas productivas penitenciarias alcancen niveles de productividad competitiva, de modo que puedan entonces competir en el mercado y esos productos elaborados en estas empresas penitenciarias puedan tener la posibilidad de insertarse en el mercado nacional. Una cuarta carretera, el financiamiento. Ninguna de estas iniciativas, particularmente la incorporación de tecnología preventiva y la construcción de infraestructura podría concretarse si acaso no existiese el nervio fundamental que activara la construcción de la infraestructura y la compra y la adquisición de tecnología preventiva. Por ello es que la ley contempla que exista los recursos necesarios
para poder ir desarrollando los diversos proyectos y programas que estén vinculados con la construcción de infraestructura y la adquisición de tecnología preventiva. Por eso es que en la ley se establece la asignación del 10% del IDH de cada una de las entidades territoriales autónomas para seguridad ciudadana. El 10% constituye un parámetro mínimo. Por tanto, significa que las entidades territoriales autónomas podrán asignar un monto mayor al 10% si acaso lo creen pertinente y necesario para desarrollar sus planes, proyectos y programas en materia de seguridad ciudadana. Esta disposición que está contemplada en la Ley 263, en alguna medida entonces garantizará de que existan recursos destinados única y exclusivamente para seguridad ciudadana. De modo que se supere aquella grave dificultad que se adolecía en el pasado cuando los gobiernos departamentales y municipales asignaban escasos recursos a seguridad ciudadana, llegando a niveles bastante preocupantes, como por ejemplo el promedio de haber asignado durante los últimos años un boliviano per cápita mensual en materia de seguridad ciudadana, monto que sin duda constituye un monto insignificante para poder desarrollar un conjunto de iniciativas que disipen todos aquellos factores de riesgo que, reitero, la globalización en alguna medida ha incrementado y ha provocado un escenario cada vez más complejo. Estas 4 carreteras, reitero en todo caso, que están apoyadas en esos 3 pilares fundamentales que habíamos señalado minutos atrás, van a permitir entonces desarrollar diversas iniciativas traducidas en planes, proyectos y programas que permitirán entonces ir abordando cada uno de los factores de riesgo que constituyen amenaza para la seguridad ciudadana. El segundo título de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana contempla una estructura institucional. ¿Cuál constituye la estructura institucional? Aquellos autores que habían dicho y señalado que es importante la participación de lo público, lo privado y la sociedad civil, está expresada entonces en el segundo título de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En este título se identifican o se establece un conjunto de instancias que tendrán que trabajar de forma coordinada. La primera de ellas es el Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana, integrada por 6 ministerios. 6 ministerios encabezadas por el Ministerio de Gobierno, en el que están también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen responsabilidades diversas y que son indispensables que puedan trabajar de forma coordinada a partir de las capacidades instaladas y recursos con los que cuentan para abordar, reitero, las diversas problemáticas que aquejan a la seguridad ciudadana. Este viene a constituir entonces la primera instancia en este sistema institucional que la ley prevé para trabajar de forma coordinada los factores de riesgo en materia de seguridad ciudadana. Una segunda instancia, y quizás la más importante, por las características que esta cuenta y por la composición que tiene, es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, o como en la ley está denominado el Consejo Intersectorial de Seguridad Ciudadana. Este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o intersectorial está integrado aproximadamente por 32 personas. Está integrada por los principales autoridades de los ejecutivos de las entidades territoriales departamentales, esto es por los 9 gobernadores de cada uno de los departamentos. Está integrada por los 9 alcaldes de las ciudades capitales más el Alto. Está integrada por representantes de las organizaciones sociales y juntas vecinales a nivel nacional. Por supuesto, participa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el comandante general de la Policía Boliviana, y está encabezada por el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Gobierno. Este Consejo Nacional es el que entonces se constituye una de las principales instancias del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y refleja la composición diversa, donde están los distintos niveles de gobierno, pero a su vez también están representadas la sociedad civil a través de las distintas organizaciones sociales que esta cuenta.
Este Consejo Nacional es la que debe elaborar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, de modo que el Plan de Seguridad Ciudadana constituya un referente para la elaboración de los planes departamentales y municipales de seguridad ciudadana. Tanto el Consejo o el Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una instancia técnica que facilitará la labor y el trabajo y coordinación con los otros niveles de coordinación en materia de seguridad ciudadana, que es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es una instancia técnica de asesoramiento a estos dos niveles, el Comité Interministerial y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y que es de responsabilidad funcional del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Complementariamente a estos dos niveles, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece la constitución de los consejos de seguridad ciudadana, tanto a nivel departamental, municipal, indígena, originario, campesino y regional. Y en cada una de estas entidades territoriales autónomas tendrá que constituirse, y así se lo ha hecho en las ciudades capitales de departamento y algunas ciudades intermedias, los consejos de seguridad ciudadana. Y de igual forma, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, estas tienen una composición plural, diversa, donde está el alcalde como responsable de los consejos de seguridad ciudadana municipal, pero también están presentes el representante de la Policía Boliviana, están presentes representantes de las organizaciones sociales y juntas vecinales, de modo que este cuerpo colegiado de los consejos de seguridad ciudadana municipales puedan elaborar sus planes, proyectos y programas en materia de seguridad ciudadana en función de las características que cada municipio cuenta, y se pueda recoger de las organizaciones sociales y juntas vecinales las necesidades específicas, reitero, en materia de seguridad ciudadana, que ellos advierten, de modo que esto se traduzca en la elaboración de planes, proyectos y programas. Lo mismo ocurre con los consejos de seguridad ciudadana a nivel departamental. La composición es diversa, plural, donde inevitablemente existe la presencia y la representación de las organizaciones sociales y juntas vecinales. Estos consejos, particularmente de las entidades territoriales autónomas, tendrán que dotarse de su propio reglamento y en este reglamento establecer el nivel de frecuencia de reuniones y acciones que podrán realizar. Lo recomendable es que estos consejos adquieran o tomen un ritmo de trabajo permanente, de modo que puedan hacerse los ajustes pertinentes y se desplieguen las acciones que sean necesarias para garantizar un eficaz desempeño de la institución policial cuando ésta tenga que realizar los operativos de prevención y auxilio en situaciones que así se lo requiera. Esto constituye entonces el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en materia institucional, es decir, está integrado por el Consejo o el Comité Interministerial, el Consejo Nacional y los 337 consejos de seguridad ciudadana municipales, más los 9 consejos de seguridad ciudadana departamental. Esto nos permite entonces advertir que es una red bastante compleja, pero muy importante, que tendrá la tarea de estar permanentemente atenta a los cambios, a las necesidades, a las demandas de la sociedad civil en materia de seguridad ciudadana y traducirlos en los planes departamentales, municipales de seguridad ciudadana, que tendrán que ser ejecutados a partir de la asignación de aquellos recursos que se había señalado minutos atrás, que deberán obligatoriamente brindar y otorgar los gobiernos departamentales y municipales. Esto no excluye, por supuesto, la asignación de recursos económicos por parte del gobierno central a través del Ministerio de Gobierno, fundamentalmente para el equipamiento permanente y progresivo de la policía boliviana, de modo que entonces la policía boliviana alcance los niveles necesarios de disposición de recursos técnicos y tecnológicos para poder brindar el servicio que las distintas entidades territoriales autónomas, a partir de estos consejos, requieran de la policía boliviana. Este es entonces el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en términos institucionales, que está desarrollado en el título segundo. En el mismo título segundo se establecen cuáles son las atribuciones
o competencias que recaen sobre cada una de estos consejos de seguridad ciudadana. Prácticamente la esencia de las responsabilidades que recaen sobre estos consejos están señalados en la elaboración, control y ejecución de los planes de seguridad ciudadana en cada una de ellas, a partir, reitero, de los recursos que están establecidos y asignados. Cuando decíamos que la ley establece el 10% de asignación del IDH para seguridad ciudadana, no constituye esto una camisa de fuerza, sino simplemente es un indicador, un referente. Podrán las entidades territoriales autónomas asignar un porcentaje mayor al 10% en función de las necesidades y requerimientos que las organizaciones sociales y juntas vecinales así lo demanden. Estos constituyen entonces los dos primeros títulos de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En las próximas sesiones se desarrollarán los restantes títulos de la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, a partir del conocimiento de los restantes títulos tendremos la visión integral de cómo es que vamos a transitar estas 4 grandes carreteras que, reitero, están sustentadas por estos 3 pilares que van a permitir entonces abordar desde el enfoque objetivo de la seguridad ciudadana, esto es el despliegue de un conjunto de operativos, la construcción de la infraestructura necesaria, de modo que se vaya disminuyendo progresivamente los índices de delincuencia y criminalidad, pero también trabajar en la disminución de la percepción de la seguridad ciudadana, es decir, de la inseguridad ciudadana, que es la otra dimensión, la dimensión subjetiva, que muy probablemente es importante. Y quiero concluir esta sesión con el rol que establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a los medios de comunicación. La ley establece que los medios de comunicación no pueden actuar de forma desaprensiva o, en todo caso, indiferente a la necesidad de generar cada vez una mayor cultura de seguridad ciudadana. Y establece entonces la obligatoriedad de la asignación de espacios en horarios de audiencia masiva para brindar información, para brindar orientación, para, en todo caso, generar un nivel de compromiso y responsabilidad y modificación de hábitos y conductas de la población que favorecen, lamentablemente, a la actividad delincuencial. Y allí entonces está enfocado el papel de los medios de comunicación, la obligación de otorgar espacios para poder orientar a la población en materia de seguridad ciudadana y entonces podamos ir modificando conductas, hábitos que permitan preservar los 3 valores más preciados que una persona tiene: su vida, su integridad y su patrimonio. Pilares de la Ley de Seguridad Ciudadana, corresponsabilidad institucional. Pilares de la Ley de Seguridad Ciudadana, participación ciudadana y las organizaciones de control social. El uso de las tecnologías en la implementación de la seguridad ciudadana es fundamental para la prevención de hechos delictivos. De esta manera se pretende preservar los 3 valores fundamentales del ser humano: la vida, la integridad de las personas y el patrimonio. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.